Hola, hoy en nuestro espacio de Filosofía CB9 hablaremos de la vida y obra de Søren Kierkegaard, del vitalismo y el existencialismo. Søren Kierkegaard nació el 5 de mayo de 1813 en una acaudalada familia de Copenhague. Su padre, Michael Pedersen Kierkegaard, era un hombre muy religioso. Estaba convencido de que se había ganado la ira de Dios y por ello creía que ninguno de sus hijos viviría más allá de la edad de Jesucristo, 33 años. Pensaba que sus pecados, tales como maldecir el nombre de Dios en su juventud y posiblemente embarazar a la madre de Kierkegaard fuera del matrimonio, eran merecedores de ese castigo. Aunque muchos de sus 7 hijos fallecieron jóvenes, su predicción se demostró errónea al superar 2 de ellos dicha edad. En esa temprana introducción a la noción de pecado y en la relación entre padre e hijo radican los fundamentos de gran parte de los trabajos de Kierkegaard, particularmente de Temor y Temblor. El padre de Kierkegaard murió el 9 de agosto de 1838, a la edad de 82 años. Antes de su fallecimiento, le pidió a Søren que se hiciera pastor. La vida religiosa de su padre había influido profundamente en Søren, y se sintió obligado a cumplir su deseo. Kierkegaard asistió a la Escuela de Virtud Cívica, sobresaliendo en latín e historia. Continuó estudiando teología en la Universidad de Copenhague, pero estando allí se inclinó más hacia la filosofía y la literatura. En la universidad, Kierkegaard escribió su disertación sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, la cual fue considerada por los expertos de la universidad como un trabajo notable y bien pensado, aunque mencionaron que se excedía ligeramente en lo literario para hacer una tesis filosófica. Kierkegaard se graduó el 20 de octubre de 1841 con un Magistri Artium, que hoy en día correspondería a un doctor en filosofía. Con la herencia familiar, Kierkegaard pudo financiar su educación, sus gastos y varias publicaciones de sus primeras obras. Otro importante aspecto de la vida de Kierkegaard, quizá el que mayor influencia ejerció en su obra, fue la ruptura de su compromiso con Regine Olsen. Kierkegaard conoció a Regine el 8 de mayo de 1837 y se sintió inmediatamente atraído por ella, igual que ella por él. Se cree que los dos estaban profundamente enamorados, quizás incluso después de que ella se casara con Johann Friedrich Schlegel, un prominente funcionario. En general, su contacto se limitó a encuentros casuales en las calles de Copenhague. Sin embargo, algunos años después, Kierkegaard llegó a pedir al marido de Regine permiso para hablar con ella, pero Schlegel se lo negó. Regine, que lo amó mucho, quedó resentida con él para siempre por la incomprensible ruptura. Poco después la pareja abandonó el país, tras haberse producido el nombramiento de Schlegel como gobernador de las Indias Occidentales danesas. Para cuando Regine volvió, Kierkegaard había muerto. Regine Schlegel vivió hasta 1904 y tras su muerte fue enterrada cerca de Kierkegaard en el Assistens Kierkegaard de Copenhague. De entre sus obras habría que destacar títulos como sus diarios, de más de 7.000 páginas, Migajas filosóficas, escrita en 1844, que fue la primera de 3 escritas bajo el seudónimo de Johannes Climacus. El libro trata de cuestiones epistemológicas, como de qué forma se adquiere el conocimiento, y Climacus discute cómo las teorías de la reminiscencia socrática y la divinidad cristiana pueden informar al aprendiz de la verdad. Al mismo tiempo, es un importante texto precursor de la filosofía existencialista. El concepto de la angustia, que también lo escribió en 1844, pero esta vez bajo el seudónimo de Vigilius Jaunensis, nos cuenta de cómo Kierkegaard usaba como ejemplo a un hombre al borde de un edificio o un precipicio. Cuando el hombre mira al borde, experimenta un miedo definido a caer, pero al mismo tiempo siente un aterrorizante impulso de tirarse intencionalmente al vacío. Esta experiencia es de angustia o temor por nuestra completa libertad de elegir si arrojarnos o no al precipicio. El mero hecho de que uno tenga la posibilidad y la libertad de hacer algo, incluso la más terrorífica de las posibilidades, dispara inmensos temores. Kierkegaard llamó a esto mareo de libertad. Temor y Temblor, que fue publicada en 1843, introduce la figura del caballero de la resignación infinita, quien es capaz de desordenar todo por una gran causa y convivir con el dolor que eso le produzca, en oposición al caballero de la fe, quien no solo renuncia a todo, sino que además confía por la fuerza del absurdo en que volverá a recibirlo de vuelta cuando aprenda a Dios.
Para Kierkegaard, la resignación es infinita, es sencilla, y es el estado anterior a la fe, la cual está basada en la creencia y convicción del absurdo, lo cual resulta mucho más difícil de lograr. Esta fe en el absurdo podía verse en Abraham cuando se suponía que Dios no iba a permitir que el sacrificio de Isaac se consumara, o que sería resucitado de entre los muertos. Por esta razón, por la fe, Abraham se diferencia del asesino. Al final del relato del Génesis 22, Dios detiene a Abraham en el último momento. Un carnero se cruza en su camino y lo sacrifica, interpretando esta aparición como una señal divina, en vez de sacrificar a su hijo. Kierkegaard murió el 11 de noviembre de 1855 a los 42 años, en Friedrichs Hospital, tras haber permanecido allí aproximadamente un mes, posiblemente por complicaciones derivadas de una caída desde un árbol cuando era niño. Fue enterrado en el Assisten Cemetery, en la zona de Norrebo de Copenhague. Dentro de su pensamiento, una de sus ideas más conocidas era el salto de fe. El salto de fe es su concepción de cómo un individuo cree en Dios o cómo una persona actúa en el amor. No es una decisión racional, ya que trasciende la racionalidad en favor de algo más extraordinario, la fe. Además, consideraba que tener fe era al mismo tiempo tener dudas. Así, por ejemplo, para tener verdadera fe en Dios, uno también tendría que dudar de su existencia. La duda es la parte racional del pensamiento de la persona. Sin ella, la fe no tendría una sustancia real. La duda es un elemento esencial de la fe, un fundamento. Dicho de otro modo, creer o tener fe en que Dios existe sin haber dudado nunca de tal existencia, no sería una fe que mereciera la pena tener. Por ejemplo, no requiere fe el creer que un lápiz o una mesa existen, puesto que uno los puede ver y tocar. Del mismo modo, creer o tener fe en Dios es saber que no hay un acceso perceptual ni de ningún otro tipo a Él, y aún así tener fe. El vitalismo es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en toda su magnitud y con todas sus consecuencias. Surgió de la mano de una serie de pensadores que se caracterizan por una especie de irracionalismo, como reaccionó a los varios movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX. Estos coincidían en calificar a la vida como la realidad principal, interesados en conocerla y comprenderla. Se les agrupa bajo el rubro de vitalistas, pero entre ellos no hay uniformidad doctrinal, debido principalmente a las diferencias en la manera de concebir la vida. Algunos de estos pensadores fueron William Dilthey, Friedrich Nietzsche, Henry Bergson, José Ortega y Gasset. Pero aun cuando cada filósofo vitalista tiene su propio concepto acerca de la vida, son dos los que predominan, el biológico y el biográfico. El primero concibe la vida en su dimensión natural. Esto incluye la obediencia y el respeto hacia las leyes naturales, así como su aplicación práctica con el fin de obtener una mayor vitalidad que beneficie al ser humano en su existencia. El segundo la considera como la existencia humana en cuanto es vivida. Si bien esta concepción filosófica tiende al acercamiento a la ecología como conciencia vital, a diferencia de lo que interpretaciones desviacionistas recientes sugieren, no tiene relación alguna con una defensa de la vida solo por ser vida, expresada en movimientos tales como el animalismo, el antiabortismo, el antimilitarismo, el pacifismo o el vegetarianismo, algunos de los cuales perciben la vida como una forma incongruente de la realidad. De este modo, defender la vida de un homicida o de un feto con defectos genéticos solo porque se trata de seres vivos estaría en oposición fundamental al vitalismo de Friedrich Nietzsche, quien habla sobre extirpar los elementos perjudiciales para la vida como un todo. Los débiles y los malogrados deberán perecer, principio primero de nuestro amor por los hombres, el anticristo, defendiendo así las condiciones que impulsan una vida sana y superior, en lugar de defender cualquier clase de vida. Igualmente, defender la vida animal, que es presa natural de otro animal, contradice las leyes que sustenten la vida propia. El vitalismo, así más que suponer una defensa de la vida, supone una defensa de la vitalidad. El existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que tuvo su origen en el siglo XIX y se prolongó aproximadamente hasta la segunda mitad del siglo XX. Los filósofos existencialistas, como lo eran Albert Camus, Søren Kierkegaard y Jean-Paul Sartre,
se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Pero no se trata de una escuela filosófica homogénea ni sistematizada, y sus seguidores se caracterizan principalmente por sus reacciones contra la filosofía tradicional. Se consideran tres tipos de escuelas existencialistas, las cuales son: el existencialismo cristiano, representado por Kierkegaard, nos presenta la idea del hombre racional según la concepción griega que se alimentó durante la Edad Media, inculcándonos que de Dios nacía lo racional, donde el hombre era capaz de reflexionar y controlar sus impulsos. Según este existencialismo, hay unos valores y principios universales que nos ayudan para guiar nuestra vida hacia el camino del bien. Todas las personas creen en Dios como el creador de todo lo que existe en la tierra. No hay angustia porque saben que Dios nos ayuda a llevar una vida tranquila. Hay muy poca libertad. Las personas actúan por lo racional. El existencialismo agnóstico. Heidegger, cuya propuesta es que la existencia o no de Dios es una cuestión irrelevante para la existencia humana. Dios puede o no existir, y el problema, tan solo por tener una idea firme, no soluciona los problemas metafísicos del hombre. Y finalmente, el existencialismo ateo. Es donde nace la idea de un hombre que se guía por sus instintos, unos impulsos vitales donde estos le dan una gran importancia a nuestra vida, según Nietzsche y Freud, que fueron los que rompieron con la concepción tradicional que caracterizaba al hombre como un ser racional. Según estos filósofos, el hombre no debe guiarse por valores ni principios, ya que crean en el hombre incapacidad, conformismo y debilidad. Cada quien se da sus propios valores, o sea que ya no hay unos valores universales sino individuales. En este existencialismo no existe Dios, por lo tanto el hombre es totalmente libre, y esta libertad crea en él una total angustia de morir. Como somos totalmente libres, tenemos la responsabilidad de todo lo que hacemos y no nos podemos justificar con los demás errores de los que cometamos. Nos despedimos diciendo carpe diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día.